mensaje en esta ocasión. Les damos gracias por estar con nosotros mediante esta tecnología. Si acaso le podemos ayudar o servir en cualquier cosa espiritual, los ancianos de aquí, esta congregación, están listos para hablar con usted. Recuerde que toda la información que usted necesita de nosotros está ahí en la pantalla de su televisor, así que se puede poner en contacto con nosotros. Además, le invitamos para que venga y personalmente conocerle a usted y a toda su familia. Nos gustaría mucho llegar a ese punto. Pero gracias nuevamente por estar con nosotros mediante el Facebook Live. Hermanos, estamos estudiando el libro de Apocalipsis los domingos por la mañana. Ya estamos en el capítulo 21 y no hemos podido terminar los primeros 8 versículos, pero como usted puede ver, aquí tengo un bosquejo de estos 8 versículos, pero vamos a darle lectura. Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere fe, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a Dios en oración, oremos. Bendito Padre, en esta mañana nos hemos acercado a su trono con el fin, eterno Padre, de pedirle que en este momento nos ayude con lo que está delante de nosotros, y es el estudio de su palabra, eterno Padre. Queremos que usted nos ayude para que podamos entender estos 8 versículos, el mensaje que usted quiere que nosotros lleguemos a tomar, y si acaso hay necesidad en nuestra vida de asimilar algunas de las cosas que están escritas, le ruego pues que nos ayude para que lo podamos hacer. Esté con este servidor suyo, eterno Dios, para que así pueda comunicar tus verdades, y para que así, eterno Dios, todos los que estamos presentes podamos entenderlas, y así, eterno Dios, llegar al punto que ya hemos pedido anteriormente. Una vez más, gracias por todos nosotros quienes estamos aquí, quizás por aquellos que todavía faltan en llegar, pero le rogamos pues, eterno Dios, todo esto en el bendito nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Como usted puede ver, aquí miramos nosotros el bosquejo, un bosquejo pequeño que escribí antes de tiempo, ¿verdad? Para no tomar tiempo en escribirlo, pero son los primeros 8 versículos. Recuerde que cuando empezamos la introducción a esta porción de escritura que vamos a estar estudiando, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 hasta Apocalipsis
2 y versículo 5. Ya entramos en una parte en donde pues ya vemos que se refiere al estado de el pueblo de Dios en el cielo con Dios. Esta porción de escritura nos da a entender eso por el lenguaje que miramos nosotros escrito dentro de esta porción de escritura. Y recuerde que partes son figurativas, entonces lo tenemos que entender de esa manera. Pero miramos nosotros que ya ha pasado la guerra del Armagedón, ya hemos mirado nosotros que Dios ha sido victorioso, y no me canso de recalcar que es lo mismo que Dios enseña en el libro de Ezequiel, cuando Ezequiel le comunica al pueblo de Dios que está en cautividad en Babilonia. Recuerde que era un pueblo que pues estaba desanimado, un pueblo que seguramente por su mente había pasado, bueno, si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿por qué estamos acá sufriendo? ¿Por qué somos esclavos sufriendo en una tierra lejana? Y por lo tanto Daniel y Ezequiel, que fueron los profetas que Dios utilizó para animar a su pueblo durante ese tiempo, del año 536 o del año 606 a 536, fue Daniel y Ezequiel. Y en el capítulo 36 hasta el 38 tenemos lo que Apocalipsis capítulo 16, 17, 18, 19 y 20 nos da a entender. La victoria de Dios sobre sus enemigos. Y ahora estamos viendo el resultado de todo esto. Solo que en los primeros 8 versículos del capítulo 21 de Apocalipsis, primeramente miramos nosotros, el tema principal es la visión de la Nueva Jerusalén. Miramos que los primeros 8 versículos se nos da a entender de cielos nuevos y tierra nueva, y luego miramos nosotros que la última parte habla de la Nueva Jerusalén. Pero los versículos 1 y 2 miramos nosotros lo que Juan vio, y miramos nosotros que vio cielo y tierra nueva, versículo 1. Miramos nosotros que miró la santa ciudad. Ya estuvimos platicando anteriormente cuando estuvimos estudiando esto, ¿verdad? Es un poco concerniente a la Jerusalén antigua y la Jerusalén nueva. ¿Okay? Pero el siguiente punto B, dice lo que Juan escuchó, oyó, él oyó una voz del cielo. Y ahí fue donde nos quedamos la última vez, que no terminamos, pero estuvimos viendo, ¿verdad? Y examinando que si esta voz fue una voz que vino pues, de Jesucristo. Llegamos a la conclusión que bíblicamente no podemos decir que fue la voz de Jesucristo, pero sí fue una voz que vino del cielo. Y claro que viniendo del cielo puede ser una voz también de un ángel. Recuerde que hay ocasiones, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 16 y versículo 17 y Apocalipsis 19, 5, en donde se escucha una voz del cielo, pero no se da a entender de dónde viene esa voz, si es de Cristo, del Padre o de un ángel, pues dice que viene del cielo. Bueno, aquí nos encontramos en el versículo 3 y 4. Y miramos nosotros que esta voz dice que la habitación de Dios está en su pueblo. Y miramos nosotros que Dios había de administrar ahora las cosas necesarias a su pueblo. ¿Por qué pasó el pueblo de Dios? Pues el pueblo de Dios pasó por muchos problemas. Pasó por muerte, pasó por problemas, y miramos nosotros que en el versículo 4 ahora es un ánimo tremendo para el pueblo de Dios. Y luego el segundo punto, la voz, ahora sí miramos que es la voz del trono, la voz de Dios. Ahora, cuando hablamos del trono, y ahorita hablamos un poquito más de eso, ¿verdad? Tenemos que entender que en el trono, ¿quién está sentado ahí en el trono? El Padre y el Hijo. El Padre, recuerden que en Apocalipsis capítulo 4 viene a describir al Padre, pero como una luz iluminante, o sea que no se le ve el rostro, porque nadie jamás ha visto a Dios. Pero miramos nosotros que Cristo fue y se sentó
Colosenses 3:1 y otros versículos nos dice que se sentó a la diestra del Padre. Solo que en este momento está Cristo y está el Padre. Bueno, la voz viene de ahí, del trono. Y la voz dice que Dios ahora será nuestro Padre y que Él se va a encargar de los enemigos. Yo estoy hablando un poco de eso. Solo que regresamos al versículo 4. Pregunto comentario de este bosquejo, hermano. No es el mejor bosquejo, ¿verdad? Pero es un bosquejo que nos da y nos comunica, ¿verdad? Lo que los versículos 1 al 8 nos dan a entender. Entonces dice el versículo 3, que ya estuvimos estudiándolo, ¿verdad? Pero vamos a darle un repaso así. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con el hombre. Es algo interesante aquí, hermanos, porque la palabra, ¿puedo borrar esto? Sí. Okay. Porque la palabra tabernáculo, y noten el lenguaje que se está usando aquí en esta ocasión. La palabra tabernáculo es la palabra griega, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Pero quiere decir solamente habitación. Habitación. Es decir, habitación de Dios. Y es interesante, ¿verdad?, que se usa la palabra tabernáculo. Porque noten que es la misma ilustración que se está usando concerniente al tabernáculo antiguo. ¿Recuerdan el tabernáculo antiguo? Lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué se encontraba? El arca. El arca. Y en el arca ahí, ¿verdad?, es donde Dios descendía. El sumo sacerdote, según Levítico capítulo 16, entraba una sola vez al año, ¿verdad? Pero luego en el lugar santo estaba la mesa de proposición, el candelario, ¿verdad? Y el incensario, ¿verdad? En donde eran las oraciones. Pero luego estaba la barca, ¿verdad? Y luego estaba el altar. Y esto viene a reflejar que la iglesia. Esta es la iglesia, ¿no? Y en el tabernáculo es en donde ¿qué? Dios habitaba con los hombres. Recuerdan que cuando David tenía que hacer una cosa en su vida, ¿con quién iba para tomar la confirmación de Dios que lo que iba a hacer era conforme a la voluntad de Dios? Con el sumo sacerdote. ¿Recuerdan? El sumo sacerdote cargaba aquí en el pecho, ¿verdad?, las 12 piedras que representaban a Israel, y es como se comunicaba con Dios. El Urim y Turim, ¿verdad? Pues sí. Éxodo capítulo 25 al 40 habla de todo eso. Solo que entonces, esta es la figura del Antiguo Testamento. Pero, miramos nosotros, ¿verdad?, que ahora es que la iglesia. ¿Lo ven? Es la iglesia. En la iglesia, ¿qué representa el altar? El altar representa, ¿verdad?, el sacrificio o la muerte de quién? Del viejo hombre. El abajo, ¿verdad?, que es del agua, representa ¿qué? El bautismo. Entonces, cuando somos bautizados, según Romanos capítulo 6, el viejo hombre es puesto a muerte y entramos a una vida nueva. Somos cristianos. Y cuando somos cristianos, el hermano lo acaba de mencionar hoy en la mañana, ¿verdad?, los 5 actos de oración. ¿Qué es lo que participamos? Del pan. Participamos la luz, el candelario representa la palabra de Dios. ¿Ok? Participamos de la palabra de Dios. Y ya, ¿qué fue lo que se quitó? El velo. Y ahora ya tenemos entrada, franca entrada, ¿verdad?, al cielo. Porque en el cielo, ¿quién es el que está ahí a la diestra del Padre? Nuestro sumo sacerdote, Cristo. ¿Ok?
Solo que es la iglesia. Y este es el mensaje que nos está dando el versículo, la última parte, el versículo 3. Dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Y es interesante que cuando usted va a Juan capítulo 1, versículo 14, ahí la palabra que se usa, note lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Ahí está la palabra tabernáculo, es la misma palabra griega. Habitó, habitación. Dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para que entendamos entonces ahora lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. 21, 3. Bueno, aquí vamos a ir a ver el 21, 3. Dice, he aquí el tabernáculo, se está refiriendo a Jesucristo, de Dios, con los hombres. ¿Recuerdan Mateo capítulo 1, versículo 21? Dice que a Jesucristo le van a poner, ¿qué nombre? Emmanuel. ¿Qué quiere decir qué? Dios con nosotros. Y entonces dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. El pueblo de Cristo es que la iglesia. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ok? Solo que este es todo el mensaje del versículo 3. Versículo 3 ya habla de esto. Ya está hablando de la iglesia que ya pasó por todas las tribulaciones. Por todas las tribulaciones. Todas las tribulaciones de la tierra. ¿Ok? Y esta es una esperanza tremenda para nosotros, hermano. ¿Quién de aquí no ha sufrido? Todos hemos sufrido. ¿Qué es lo que produce sufrimiento en nuestra vida? La muerte de un ser querido produce sufrimiento, ¿verdad? Produce dolor en nuestro ser. Los problemas financieros, y ¿quién no habla de problemas financieros, verdad? Producen dolor en nosotros, ¿verdad que sí? Una angustia. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos una familia que mantener, tenemos pagos que pagar, tenemos cosas que hacer con el dinero y en ocasiones el dinero no es suficiente para hacer todo esto. Y ahora se han abierto, ¿verdad? No sé si ustedes han mirado, y parece ser que el mundo no trata de ayudarnos, sino que trata de ponernos abajo. Y hay lugares en donde usted puede ir a sacar su cheque antes de que lo reciba el viernes. Pero tiene que dar enganche su título de su carro o algo que sea de valor. Y cuando usted hace eso ya se mete más en el hoyo, porque ya gastó lo que todavía no le paga. Y llegan otras necesidades, solo que todo eso trae tribulaciones en nuestra vida. Además de esto, ¿verdad? Problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas sociales, etc. Solo que este mundo nos causa bastante dolor. Y digo todo esto porque el versículo 4, hermano, noten lo que ahora Dios va a hacer con su pueblo. Si usted está pasando por esto, si nosotros estamos pasando por estos tipos de problemas, no tengamos miedo ni nos vengamos a preocupar. Claro, ¿verdad? Que tenemos que hacer lo que es necesario para poder llegar a una solución. Pero note lo que Dios viene a prometer. Dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué le hace llorar a usted? ¿Qué me hace llorar a mí? Póngase a pensar. ¿Qué le hace llorar? Bueno, Dios va a quitar todo esto de su vida, de mi vida. Y luego dice así, ¿verdad? Dice, lágrimas de los ojos de ellos y no habrá muerte.
¿por qué no habrá muerte? Recuerden que ya estamos hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya estamos hablando de lo celestial. ¿Recuerdan lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15? Que nosotros vamos a ser transformados a un ser ¿qué? Espiritual. Ya no, las cosas primeras ya pasaron. Ya entonces no nos va a producir la muerte. ¿Qué es lo que produce la muerte? Primeramente la muerte física, espiritual, perdón. ¿Qué es lo que produce la muerte espiritual? Romanos 6:23. El pecado. Ya no es el pecado. ¿Qué es lo que produce la muerte física? Bueno, ya. Para nosotros que estamos viejitos, ¿verdad? Ya estamos un paso más cerca que ellos, ¿verdad? Y queremos hacerlo para atrás, pero no se quiere mover. La edad. Dice Salmos 90 y que versículo 10, que la garantía de nuestra vida es ¿qué tantos años? 70. Y para los más robustos, pero me faltan a mí 6 o lo que hay. Pero miramos nosotros que después de eso, ¿verdad? Ya no va a haber muerte, porque vamos a tener un cuerpo espiritual que jamás habrá de morir. Bueno, este cuerpo espiritual sí puede morir, pero ¿quién es el único que lo puede mandar a la muerte? Mateo 10:28, léanlo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, si no sabe, vamos a leerlo. Mateo capítulo 10 y versículo 28 dice la palabra del Señor lo siguiente: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Eso es lo que habla de la muerte física, ¿verdad? Dice, no tengan miedo a la muerte física. Todos vamos a morir. A quien le debes de temer, ¿verdad? Es el que te puede destruir el alma y el cuerpo. Y está hablando de algo espiritual. ¿En dónde? En el infierno. Y no porque Él quiera, no porque Dios quiera destruirlo, sino que porque usted, con sus obras que hace aquí en la tierra, escoge ese destino. Entendamos eso. Todos nosotros que estamos aquí, ya hemos escogido a dónde queremos ir. Y Dios no ha obrado en contra de su voluntad para decir, vas a ir acá y vas a ir allá. Porque recuerde que Dios le ha dado a usted un libre albedrío. Le ha dado la capacidad para que haga sus propias decisiones, para que escoja su propio destino. Dios únicamente le va a dar la recompensa en aquel día, cuando el día de juicio le va a dar la recompensa. Es todo. Me dijo, tú escogiste este destino, para allá vas a ir. Tú escogiste este destino, para allá vas a ir. Pero que entonces miramos nosotros que en el versículo 4 de Apocalipsis capítulo 20, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea que ya vamos a tener un cuerpo diferente, transformado. Y para eso, hermanos, me gusta usar el texto de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1. ¿No sé lo que dice? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, va a ser en la segunda venida de Jesucristo. Cuando Él se manifieste, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué fue lo que Cristo recibió cuando resucitó de los muertos? ¿Recuerdan? Juan capítulo 20. Un cuerpo transformado. ¿Que no es así? No lo describe, pero los discípulos se asustaron
No le conocían, pensaban que era un ¿qué? Un fantasma. Lo que eso les quiere decir algo. Era un cuerpo diferente. Dice que cuando Cristo venga, cuando Cristo se manifieste, seremos tal como Él es. Todos nosotros. Entonces, miramos nosotros que regresando a Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 4, nos da a entender que vamos a tener un cuerpo diferente. Y vuelvo a recalcar que el versículo 4 está enfatizando lo que Dios habrá de ser para nosotros. Esa es mi consolación, ese es mi ánimo, y debe ser su consolación y su ánimo también, de que no importa por qué pasa en este mundo, si usted permanece fiel hasta la muerte, como dice Mateo, y Pablo entendía muy bien esto, porque en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, Pablo lo dice claramente, que él ya estaba listo, preparado para recibir lo que Dios le había prometido. Pero que no importa por lo que esté pasando, hermanos. Bueno, claro que para usted sí tiene importancia porque es algo inmediato. Pero recuerde, en la carrera larga, Dios nos habrá de recompensar. ¿Ok? ¿Pregunta o comentario? Sí. Cada generación tuvo su tiempo de sufrimiento, ¿verdad? Todos sufrieron de diferentes maneras, unos sufrieron más que otros, porque en aquel tiempo no se podía adorar, siempre andaban detrás de ellos, querían matar a los cristianos, y hoy tenemos la libertad de poder en paz estar adorando a Dios, y muchos no venimos teniendo esa libertad de poder vivir sin que nadie nos moleste. Los sufrimientos eran diferentes para todos en cada generación, y esto nos da una esperanza de ver que uno después de que sufra va a estar en paz con Dios un día. Eso nos da esperanza y nos da alegría de saber que ya podemos ver que lo que va a pasar, si acaso permanecemos fieles hasta la muerte. Sí. Y ahí está la clave, permanecer fiel hasta la muerte. Porque si no permanecemos fieles hasta la muerte, como dice en inglés, no pain, no gain. Pero fiel en todo. Fiel en todo. Sí. Y para mí ese es el problema de hoy en día. La facilidad de obtener cualquier cosa en nuestra vida está delante de nosotros, y eso por lo menos nos da una tranquilidad y una paz. Pero nunca pensamos en las consecuencias de larga distancia. ¿A dónde nos va a llevar todo eso? Por ejemplo, la persona con problemas mira el alcohol y sabe bien, ¿verdad?, que se pone bien borracho y se olvida por un momento todo su problema. Pero luego amanece todo crudo, ¿verdad? Y esto y el otro, y quizás haya golpeado algo, o lo hayan golpeado y amanece. Como dice Proverbios capítulo 23. Entonces, todo eso acarrea problemas. Pero la paz que da Jesús, como dice Juan 14, 17, es una paz diferente al mundo. Versículos 5 al 7, miramos nosotros en donde dice, y el que estaba sentado en el trono dijo. Ahora aquí, ¿quién sería? ¿Sería Jesucristo? ¿Sería Dios Padre? No sabemos, no nos dice, pero dice, el que estaba sentado en el trono. He aquí yo hago todas las cosas. Y me dijo, escribe. Bueno, y si uno piensa, ¿verdad?, que puede deducir por lo que dice el texto, quién es Jesucristo el Padre, todas estas cosas que este versículo nos comunica, donde dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Bueno, ese pueblo tiene el Padre y lo tiene el Hijo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y luego, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega. Isaías capítulo 44 y capítulo 46, ahí el Padre dice que Él es el que, el Alfa y el Omega. Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 dice que Jesucristo es que
el alfa y el omega. Solo que no podemos deducir del versículo quién es el que está hablando. Y sigue diciendo el versículo 6, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A quien tuviere sed, y yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. ¿Quién ha prometido eso? En el Antiguo Testamento lo prometió ¿quién? El Padre. Ezequiel capítulo que es 32, los últimos versículos. Y en el Nuevo Testamento ¿quién la promete? ¿Recuerdan Jesucristo? Juan capítulo 7. Solo que entonces miramos nosotros todo esto, ¿verdad? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Por lo que miramos nosotros que no podemos distinguir esta voz si fue de Jesucristo, del Padre, pero ahí tenemos las descripciones que él nos da. Y luego el 8, miramos nosotros en donde Dios se encarga ya de los enemigos nuestros o de los enemigos de Dios, y no de los enemigos de Dios, los cobardes. Y cobardes hay muchos, ¿verdad? Aún también dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, no nos debemos de acobardar, porque tenemos el espíritu de ¿qué? Según Timoteo, unos de poder. No debemos de tener miedo ni acobardarnos, ¿verdad?, ante nada, sino que marchar adelante. Y claro, ¿verdad?, que sí va a haber un poco de ansiedad en nuestra vida por no saber qué los resultados, porque no los podemos ver inmediatamente, pero Dios nos ha prometido, ¿verdad?, que cuando pasemos por todo, vamos a ser bendecidos, que no es así. Ahora, y uno tiene que pensar que si acaso entra en la lucha y lucha arduramente y toque la causalidad, ¿verdad?, de que pierda su vida, ¿es una pérdida para nosotros? El apóstol Pablo dice que para él vivir a Cristo y que la muerte era ¿qué? Ganancia. Cuando yo muero en la batalla hacia el Señor, hermano, es una ganancia para mí, porque he muerto al servicio a Dios, y lo que me espera es mucho más glorioso. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. Por lo que no perdemos. Y recuerde que Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que Dios hace todas las cosas por las cuales pasamos, siempre van a ser cosas de victoria para nosotros. Note lo que dice Romanos 8, 28. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice la palabra del Señor lo siguiente. Ahorita que andan remodelando aquí, hermano, les pido que me pongan un abanico aquí, por favor. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos salen a bien, hermanos. Solo que entonces, cuando regresamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, miramos nosotros que Dios se encarga de los enemigos, de los abominables, de los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, porque todos estos enemigos tendrán su parte en el fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ya hablamos un poco de la segunda muerte, a qué se refiere. Y también miramos, ¿verdad?, que aquí se refiere al infierno. Ya está hablando del juicio final. Pregunta, comentario, en el tiempo ya se me terminó. Ahí en Santiago 1:2 dice, amados hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Primera de Pedro 4:12 también dice, no sorprendáis, amados, no sorprendáis la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozados por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Así es. Pero como seres humanos, ¿verdad? Y cuando pasamos por esos problemas, como que nos olvidamos. Pero eso de Apocalipsis 2:10, ya sé que ya está la muerte, pasa todo lo que
Y yo sé bien, yo entiendo, hermano, que, bueno, usted me puede decir, hermano, es que usted no ha pasado nunca por los problemas que yo estoy pasando. Quizás no, y quizás sí, pero es la perspectiva de uno en cómo vea los problemas. Si ve los problemas como unas piedras en donde uno pisa para el mejoramiento de su vida, va a ser fácil la cosa. Pero si usted ve los problemas como algo, ¿verdad?, que lo va a botar, que lo va a destruir, entonces tiene problemas. Tiene problemas. En inglés es como dice, ¿verdad? Use your problems as a stepping stone, not as something to bury you. ¿Van a decir? Por eso Pablo dice que mostró, hermano, que el ejercicio corporal para poco provecho ejercita la piedad. Pero cuando uno ejerce la piedad, uno se va a fortalecer. Sí, vamos a pasar por angustia, vamos a pasar por aflicciones, pero vamos a tener la madurez y la fuerza en el Señor para poder ver más allá, sabiendo que el Señor nos va a sacar de esa prueba, de esa tribulación. Sí. Es importante ejercer la piedad, hermano, para estar fuertes, para cuando la prueba venga, seamos victoriosos. Sí. Y regresamos al pasaje que el hermano citó de Santiago capítulo 1. Los problemas son para probar nuestro carácter, hermano. Para probar nuestro carácter. Y es fácil decirle, yo soy cristiano, estoy dispuesto a todo, pero cuando estoy en el problema, ¿qué tanto realmente pasamos la prueba? ¿Qué es lo primero que dejamos cuando estamos en problemas serios? La iglesia, las reuniones. Ay, no me siento bien, hermano. Me siento, oye, pues el que te puede hacer sentir mejor es a quien vas a facilitar, ¿verdad? Hermano, ¿qué tiene, hermano? ¿No? Sí, la vida de Job, ¿verdad? Bastantes pruebas, Job, ¿verdad? Y nunca abandonó a Dios, ¿verdad? Y eso está escrito para todos los cristianos, ¿verdad? Que debemos ir adelante con la frente en alto, ¿verdad? Y aquí en Filipenses 1:23 palabra del apóstol Pablo dice estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿verdad? Decía Pablo al final del escrito, hablando de la muerte, ¿verdad? Que era muchísimo mejor, ¿verdad? Ahora que tuvimos la campaña en la feria, ¿no te acuerdas del americano? Tiene cáncer. Ya le dijeron que no había mucho tiempo, ¿verdad? Y viene y nos dice que yo estaba aquí todos los días del servicio, domingos y miércoles. Eso es un ejemplo de él para los demás. Con cáncer, con enfermedad, pero ahí está, nada con la boca del pobre hermano. Y así hay personas que entienden bien el poder de Dios, y hay otros, ¿verdad?, que lamento decir, no entendemos bien el poder de Dios. Bueno, el tiempo se me terminó. Gracias por tu tiempo. Vamos a tomar un receso, hermano.